interesante porque muestra un poco cuál es el interés y el objetivo y los planteamientos de la oficina, cuáles son los focos principales de atención. Primero, pues quiero destacar el grupo que me acompaña, que ahora los conocerán a cada uno de ellos. Tenemos ahí pues docentes, personas que han estado involucradas con la enseñanza de la astronomía a nivel de colegios, universidades, cursos de extensión, es decir, actividades no formales. Y dentro de la estructura de la oficina, pues sin duda queremos llegar a instituciones educativas, queremos transformar la manera como se ve la astronomía en la escuela, para que ojalá en algún momento podamos tener una asignatura de astronomía, ¿por qué no? Pero en definitiva, la astronomía ha mostrado ser una herramienta muy valiosa para enseñar ciencias en general, biología, geología, biología, química, tiene conexiones con casi todo, ¿no? Incluso con la historia. Y eso pues creo que es una ventaja a la hora de despertar vocaciones científicas en nuestros estudiantes. Y todo eso pues es parte de un ejercicio que lleva muchos años porque muchos de los que estamos acá y los docentes que nos acompañan llevan décadas haciendo astronomía y tienen mucha experiencia y no queremos desaprovecharlos tampoco, es decir, compartir esas experiencias va a alimentar también la oficina de astronomía para la educación. Entonces, ese material pues se los dejo porque es interesante. Ahí están las directrices, los objetivos de la oficina y lo que queremos es que ustedes se sientan parte de la oficina. Es algo transversal. Nosotros simplemente pues tenemos algunas herramientas que ya hemos desarrollado, tenemos un poco de experiencia, pero aquí todo va a ser transversal porque somos parte del mismo equipo, ¿no? Siéntanse parte del equipo y eso es lo que queremos este año, que cada uno de ustedes sea como una semilla de la Oficina de Astronomía para la Educación, que podamos llevar este mensaje para que más docentes se incorporen y tengamos pues una masa importante de docentes trabajando en pro del desarrollo de la astronomía en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Y creo que esto pues es una misión de largo aliento, pero tenemos que comenzar y tenemos que seguir apostándole a estos objetivos. Sin más preámbulos por mi parte, pues quiero darle la bienvenida a Ángela, no sé si esté por aquí. Ángela Pérez, probablemente no. Vamos a ver quiénes están por aquí. Ya tenemos conectados, profe María Cris, a 64 personas. Ya esto es un número muy, muy bueno. Y a lo largo de la charla les vamos a poner información porque tenemos un grupo de WhatsApp. Seguramente por ahí muchos se enteraron de esto. Pueden invitar a docentes que conozcan. O sea, ustedes siéntanse, como dije antes, partícipes de la oficina para llevar este mensaje y que podamos aprovechar este material. Tenemos un canal de YouTube donde hay también mucho material que pueden aprovechar y este año pues se vienen cosas muy interesantes. El año pasado tuvimos el eclipse, pero este año también hay astronomía para rato. Así que, profe María Cris, muchas gracias y bueno, vamos a comenzar con toda esta primera sesión de estos seminarios que vamos a hacer todos los lunes, el último lunes de cada mes, para que no se les olvide. No, al Muchas contrario, gracias. gracias, gracias Santiago. Lo que tú decías, hay muchos profes conectados y no solo de Bogotá, porque en Bogotá que básicamente estamos Freddy, Hilberto y yo. Pero por ejemplo, tú estás desde España, Angelita está en el grupo a pesar de que está en el planetario de Medellín, Daniel Alejandro está en Tunja. Entonces la idea es que no nos quedemos como en un solo sitio, en una sola ciudad, porque la astronomía está, como decía Santiago, es un área transversal, la podemos involucrar en todas las áreas del conocimiento, podemos involucrar la astronomía y pues los maestros yo creo que somos muy buenos en eso. Entonces, pues la verdad, la idea es que estemos como integrados, que nos involucremos como en colaboraciones, como en actividades, y pues esa es la idea. No sé, Ángela, creo que no se pudo conectar, no sé, ¿qué saben ustedes? Sí, no la tengo en el radar, pero estaremos Ok, pendientes. Si no es al bueno, comienzo, al final ok. miramos. Porque teníamos, la intención era con ella hacer como un formulario diagnóstico muy cortico, como pues igual no todos estamos enseñando astronomía hace muchos años, de pronto hay unos que llevan un poco, hay unos que de pronto vieron el link hoy y dijeron, oiga, eso me suena chévere. Entonces, la idea es hacer como un diagnóstico pequeñito, lo ponemos de una vez también en el chat. ¿Tú qué dices?
Sí, mi profe María Cris, ya por ahí para calentar motores Tú lo, colocamos el tú lo escenario. pusiste, lo pongo yo, tú verás. Ya lo coloqué en el chat, entonces Ok, ya podemos gracias. ahí ir calentando motores Entonces es como un diagnóstico pequeño, de hecho es una idea que se hace en los grupos de capacitación NACE, que de pronto con el tiempo les vamos a ir contando, los que no hayan hecho un curso como ese, pues vamos a tener la oportunidad, creo que este año, de hacer dos acá en el país. Entonces, es un diagnóstico pequeñito, no sé si ya lo están haciendo, profes, nos cuentan de pronto con algo en el chat, es bien corto, yo creo que es por ahí unos 5 minuticos. Mientras de pronto lo hacen, no sé qué les podemos contar con relación a la oficina desde la Universidad Distrital, desde Bogotá. Tenemos la colaboración del Observatorio para capacitación de maestros. Hemos también trabajado Alberto, de pronto nos cuentas un poquito en algo de ciencia ciudadana. Pues de pronto, como mientras los profes van haciendo el formulario, yo creo que sería chévere que nos vayan conociendo de pronto un poquito. Bueno, vale, María Cristina, Santiago, Daniel, Freddy, todos los compañeros que están ahí, gusto saludarnos nuevamente y retomando todas estas actividades que venimos haciendo ya desde hace un buen tiempo. Y sí, tú lo decías, somos como desde el Observatorio de la Distrital, somos los webmasters del sitio web de la oficina. Colaboramos en algo de las redes sociales con todos los demás compañeros y bueno, constantemente estamos haciendo programas de ciencia ciudadana que siempre desde la oficina se han publicitado ahí. A ustedes les ha llegado la información, por ejemplo, de la búsqueda de asteroides del proyecto internacional de ciencia ciudadana. Ese lo coordinamos desde la oficina y bueno, para el caso de la Universidad Distrital y otras 4 organizaciones más que tenemos allí, entre todos participamos. A propósito, quedan 25 cupos, me informaron hace un ratito, entonces más tardecito vamos a colocarlo allí, pero si ya entraron a la página de la OAE, ahí está el sitio. Y la campaña nacional la hemos llamado Colombia Busca Asteroides, efectivamente, gracias. Entonces allí ustedes pueden observar, apreciar cómo pueden participar con jóvenes, profesores, grandes, chicos, y se llama Ciencia Ciudadana precisamente porque cualquier persona que pueda utilizar ya un computador con la plataforma Windows fundamentalmente, desde la edad bien pequeña hasta los más grandes, pueden participar acompañándonos a buscar asteroides. Es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y alrededor de la cual acercamos no solamente a los asteroides, sino a los sistemas de coordenadas, a los marcos de referencia, a entender un poquitito cómo ubicarnos en el cielo y bueno, alrededor de ello podemos hacer muchas cosas. Entonces, este yo creo que es el proyecto Bandera que llevamos ya hace tiempo acá dirigido, auspiciado por la oficina y como les decía, esta es la primera campaña del 2024 en marzo, tenemos otra en mayo y el reto para el segundo semestre va a ser que vamos a subir a 100 equipos. Entonces estamos alistando ya la publicidad y demás. Y adicional a eso, pues constantemente estamos, si vamos un poquitín atrás en la página, todos esos elementos que están ahí, las guías didácticas y demás, estamos siempre atentos a compartirla con todos ustedes desde esta oficina, que es de profesores para profesores. Acá no tenemos títulos, ni nombres, ni nada, sino queremos que todos seamos exactamente los mismos para poder compartir y aprender. Y eso es esta dinámica que, muchas gracias a Daniel, que fue el de la idea inicial de hacer este seminario, vamos a enterarnos todos. Hoy es mi turno precisamente de hablar un poquitito de un artículo muy interesante que hizo el profesor Freddy, a quien le doy el paso en este momento, que también es de la oficina, ya desde que se inauguró ella. Así que Freddy, profesor del colegio, siempre se me olvida y voy a dar malos créditos. Freddy, más bien preséntate tú, por favor. Del gimnasio campestre. Bueno, buenas tardes. Encantado. No te escuchamos, Freddy. ¿O yo no te escucho? Sí, yo sí Sí, escucho. Perfecto, sí. Sí. Bueno, encantado de ver tantas personas, tantos profesores interesados en los temas de astronomía. De verdad que es un hit esta reunión. Esperemos que mantengamos este interés y pues me toca hoy dar una pequeña conferencia sobre lo que es la historia del calendario. Voy entonces a tratar de, bueno, yo trabajo en el gimnasio campestre. Este colegio pues tiene una condición especial, desde hace unos 25 años tiene un observatorio, actualmente lo dirijo yo, allá hacemos, además de la parte pedagógica de enseñanza de la astronomía, también tenemos unas
líneas de investigación en observación solar, en la historia de la astronomía colombiana y en la línea del estudio de los meteoritos y las piedras de impacto. Bueno, entonces voy a empezar. Vamos, me dicen si observan mi pantalla. Para darle como cierre no, pero como continuidad al formulario. Entonces, espérame un segundito. Dime, Edilberto. Edilberto, ¿no se te escucha? Estás muteado. Uno, eso, Cris. Y segundo, gracias. Falta Daniel, que se presente Daniel. Ah, sí, pero espérate que ya le doy paso a Dani, porque Dani va a hacer el lanzamiento del seminario. Perfecto. Es como que nos adelantamos un poquito, pero está bien. Gracias, Freddy. Bueno, entonces, para que no se nos quede el formulario ahí, ya, creo que ya la mayoría de los docentes lo llenaron. Al final, de pronto, vamos a dar como la idea, como las conclusiones de lo que se llenó. Pero por ahora, entonces, vamos a dar pie a Daniel, que como dijo Alberto, pues la idea básica pues la teníamos desde que inició la Oficina de Astronomía para la Educación, pero pues gracias a Dani que como que le dio estructura al seminario y a las sesiones desde la Universidad Tecnológica de Tunja, pues como que se retomaron las labores que veníamos como dejando en stand-by. Entonces, Daniel Valderrama, muchísimas gracias. Licenciado tú te presentas. Tú te presentas solito que lo haces mejor. Vale, perfecto, mi profe María Cris. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio que hemos creado para ustedes. Bueno, tengo el honor de presentarles el primer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía OAENAE Colombia 2024. Mi nombre es Daniel Alejandro Valderrama, voy a estar moderando, coordinando un poquito lo que tiene que ver con el seminario, que es solo una de las muchas cosas que hace la Oficina de Astronomía para la Educación Colombia, pero que este año vamos con una gran apuesta precisamente en ese diálogo de saberes para construir lo que tiene que ver con la enseñanza de la astronomía, con la didáctica de la astronomía y con la educación en astronomía. Entonces este seminario lo titulamos Un viaje pedagógico desde el aula hacia el cosmos, porque precisamente la intención que tenemos es tratar de que nuestra aula se convierta en esa ventana, en esa nave espacial que están esperando nuestros estudiantes para poder tener una interacción con el cosmos, y el cosmos entendido como el conocimiento, pero también entendido como esa serie de habilidades que necesitamos y que la astronomía nos permite, que necesitamos para mantenernos como ciudadanos activos en una sociedad, para tomar decisiones fundamentadas con un pensamiento crítico y bueno, con todas las habilidades que son referentes al pensamiento científico. Entonces les voy a mostrar un poquito sobre el seminario. Nosotros en la Oficina de Astronomía para la Educación trabajamos con 5 ejes dinamizadores. Uno es el fortalecimiento de la profesionalización en educación astronómica. El otro, la integración efectiva de la astronomía en los planes de estudio. El tercero, desarrollo y diseminación de recursos educativos en astronomía. El cuarto, ampliación y fortalecimiento de redes de colaboración. Y el quinto, promoción y difusión de la astronomía. Ustedes se van a dar cuenta que en este seminario nosotros estamos apostándole a los 5 ejes, tratando precisamente de consolidar comunidad científica en la enseñanza de la astronomía en nuestro país. Sabemos que hay unos avances muy significativos, pero queremos reconocernos, volvernos a conocer y a partir de ese reconocimiento empezar a plantear unas metas cada vez más contundentes frente a cómo la enseñanza de la astronomía empieza a acercarse a nuestro currículo, pero también cómo esa enseñanza de la astronomía media un montón de conocimientos del pensamiento científico. El objetivo de este seminario es generar un espacio de discusión y construcción académica que articule docentes en formación. Sabemos que por ahí había muchos estudiantes de licenciatura en ciencias naturales, en ciencias sociales, en matemáticas, estudiantes también en las discusiones frente a cómo sea la enseñanza de la astronomía en Colombia. Está dirigido al público en general, pero principalmente pues va a tener un tinte muy pedagógico, muy desde lo didáctico y también desde lo disciplinar de la astronomía. Pero están invitados los gestores políticos, públicos, digamos estudiantes también pueden asistir, divulgadores científicos, todos están invitados. El acceso es libre,
digamos, ustedes ya se registraron, entonces, pues lo único que queda es seguir participando de estas sesiones que vamos a tener. Hoy es la primera sesión, por eso estamos como calentando motores, como viendo cómo nos organizamos, pero pues conforme vayamos avanzando, pues el profesionalismo y la exigencia también va a ir subiendo en muchos aspectos. El seminario va a tener una distribución de 3 componentes. Vamos a tener unas reuniones sincrónicas virtual que van a ser el 80% del seminario. Estas van a ser vía Meet y pues el encuentro va a ser de aproximadamente 1 hora, hora y media, los últimos lunes de cada mes a las 4:30 de la tarde. También tendremos unos foros de discusión asincrónicos que van a estar relacionados un poco con lo que tiene que ver con, digamos, las sesiones que vamos a tener sincrónicas. Nos van a dejar algunas preguntas de discusión, las cuales estaremos realizando en el foro, que es un grupo de WhatsApp en el que ya también vimos que la mayoría de ustedes se unieron. Y aparte de eso, pues la Oficina de Astronomía para la Educación tiene diferentes actividades en términos presenciales. Entonces, estamos en el Festival de Astronomía de Villa de Leyva, estamos con un AUE en Bogotá, también con Aula Bajo las Estrellas en Medellín, y este año también la idea es descentralizar un poco hacia otras zonas del país, como es Cali, Neiva, Los Llanos, en Casanare, y bueno, acá en Boyacá también hacemos actividades. Entonces la idea es que ustedes también puedan participar de una de esas actividades que nosotros realizamos de forma presencial, y con eso completaremos el 100% de la participación. Frente al grupo de WhatsApp, ¿cómo va a funcionar? Digamos que es una pregunta que se estarán haciendo muchos. Pues va a ser un foro de discusión. Únicamente 2 semanas al mes va a estar activo ese foro de discusión. La semana antes de la sesión sincrónica vamos a dejar unas preguntas que nos van a dar como un calentamiento, como un diagnóstico. La idea es que ustedes puedan participar respondiendo a esas preguntas o refutando lo que los compañeros dicen. Y luego de la sesión tendremos otras preguntas que vamos a ir articulando también en ese proceso de lo que nos deje la sesión como a modo de realimentación. Este mes, febrero, no va a tener foro, sino a partir de marzo vamos a empezar con el foro. El grupo pues nos va a permitir también divulgar otras actividades que realizamos, eventos científicos, convocatorias y demás. Entonces la idea es que podamos pues mantenernos en el grupo todo el tiempo. El horario que de ahora en adelante, a partir de mañana, el grupo va a manejar unos horarios, pues para que también no esté saturado de mensajes y pues que nos permitamos también el debido descanso. Entonces va a trabajar diariamente de 8 a.m. a 8 p.m. Fuera de ese horario, pues el chat se va a inhabilitar, únicamente va a quedar activo para los administradores. Y los fines de semana, tanto sábados y domingos, entendiendo que ustedes también y nosotros necesitamos descansar, pues el chat no va a estar disponible tampoco. Entonces lo vamos a inhabilitar en esos periodos de tiempo, de manera que no se nos desborde la discusión y pues podamos darle continuidad al proceso. El formato de participación simplemente será colocar su nombre y lo que usted va a participar o la forma en la que va a responder. Nosotros tenemos unos monitores de las universidades que van a estar recopilando esas participaciones y sistematizándolas, las cuales se las socializaremos un poco a modo de conclusiones al finalizar el seminario. Fuera del periodo de discusión activa, el grupo servirá para compartir información, pues obviamente manteniendo el respeto y profesionalismo del chat. También les pedimos un poco de confidencialidad y privacidad frente a lo que se habla en el chat, porque pues es una estrategia que estamos utilizando como organización. Entonces la idea es que nos sirva para construir unas relatorías y también unos insumos para irnos pensando cómo es que estamos llevando la enseñanza de la astronomía en nuestro territorio, que es nuestro país, Colombia. También evitar el envío excesivo de multimedias. A veces se nos desbordan las comunidades de aprendizaje virtuales porque empezamos a mandar un montón de imágenes, videos, audios y demás. Entonces la idea es que seamos muy concretos en cómo lo vamos a manejar. Ya ahorita vamos a ver algunas estadísticas de quienes estamos en el seminario y se van a dar cuenta que es un seminario que tiene una gran apuesta, una gran puesta en escena sobre estas temáticas de la enseñanza de la astronomía. Entonces la idea es que podamos mantenerlas lo mejor posible. Cada mes vamos a tener un contenido diferente. En marzo vamos a hablar de cómo acercar la astronomía al currículo. En abril vamos a ayudarles para que puedan estructurar sus proyectos transversales sobre la enseñanza de la astronomía. En mayo vamos a hablar de pedagogía porque sabemos que hay muchos ingenieros, químicos, físicos, matemáticos que están apasionados por
por la astronomía y también quieren como esos insumos pedagógicos y pues a veces digamos que la formación no nos los da, entonces la idea es que podamos discutirlos, podamos apropiarlos. En junio vamos a tener la historia de la astronomía, insumo para la enseñanza de las ciencias naturales, entonces vamos a trabajar un poco lo que es la epistemología de las ciencias para trabajar un poco la apropiación conceptual y de habilidades. En julio vamos a trabajar enseñanza de la astronomía, desafíos para la formación del profesorado, y es un poquito pensarnos cuál es nuestro quehacer docente como, digamos, docentes de astronomía, cuál es nuestro quehacer, nuestras intencionalidades, nuestros objetivos. En agosto, la astronomía como elemento de integralidad en la enseñanza de las áreas STEAM. Entonces, cómo la astronomía nos ofrece un montón de ventajas a cada una de las áreas STEAM y cómo nosotros nos valemos de esas ventajas que nos ofrece o esas potencialidades para incentivar las vocaciones científicas y STEAM. En septiembre vamos a hablar de astronomía de infancias, posibilidades, potencialidades también. Digamos que la idea es que podamos abarcar la astronomía en las diferentes etapas escolares, entonces vamos a tener un espacio dedicado a la infancia en la cual nos pensaremos pues qué astronomía hay que enseñar en la infancia y cómo podríamos hacerlo. En octubre, cómo sistematizar las experiencias de aula en astronomía, porque sabemos que ustedes a lo largo del seminario van a empezar a hacer cosas con sus estudiantes y la idea es que ustedes puedan sistematizar, contarnos. Nosotros tenemos un medio de difusión por ahí que es una circular de la red de astronomía, de la Red Colombiana de Astronomía, entonces la idea es que ustedes puedan publicar ahí o en alguna otra revista, o si es necesario construir una revista propia de OAE también para, digamos, categorizar esas experiencias que ustedes tienen y poder mostrarlas a sus compañeros, pues también lo podemos pensar. En noviembre vamos a trabajar relaciones, museos, centro de ciencias, observatorios y clubs, alternativas para la educación en astronomía, porque a veces se toma como la visita al museo, la visita al centro de ciencia y se torna únicamente en la visita y no hay un proceso pedagógico alrededor del antes, el durante y el después. Entonces estaremos hablando de cómo articular ese proceso para que la visita se convierta, por ejemplo, en un proyecto de aprendizaje. Y finalmente en diciembre la idea es que ustedes puedan sistematizar lo que logren con el seminario y tengamos una exposición virtual, algunos póster virtuales con sus datos, con su información, con desde qué parte del territorio están trabajando la enseñanza de la astronomía y nosotros también a través de nuestras redes podamos hacerlos visibles porque pues acá lo que nos importa es reconocernos, reconocer eso que ustedes están haciendo, que no se quede únicamente para el colegio, sino que podamos compartirlo como comunidad. Bueno, esto estaba actualizado la semana pasada, inscritos 126, esta mañana se completó un cupo de 150 personas, tenemos una paridad de género, que es algo muy importante a lo que siempre le hemos apostado acá en la Oficina de Astronomía para la Educación, porque consideramos que hombres y mujeres tenemos que estar en sintonía de la enseñanza de la astronomía desde diferentes alternativas. Tenemos varios niveles de formación, la mayoría son profesionales, pero tenemos también personas de maestría, de doctorado, algunos técnicos, algunos normalistas que también bienvenidos. También tenemos profesionales, bueno, bachilleres, tenemos algunos estudiantes de secundaria que están diciendo, bueno, a mí me gustaría aprender astronomía, de pronto este seminario me da algunas alternativas de cómo podría aprenderlo, o también se están perfilando como futuros docentes de astronomía y pues la idea es poder complementar esa información. Respecto a la afiliación institucional, es una maravilla porque tenemos personas tanto de universidades como de colegios públicos y privados. Ustedes pueden ver ahí en la nube de palabras, tenemos del distrito, de la Javeriana, de la Surcolombiana, de la Universidad de Antioquia, de la UPTC, de Colegio Cafam, de la Universidad Distrital, de Venezuela. Bueno, tenemos una gran variedad de filiaciones institucionales, una gran variedad de procedencias, si bien la mayoría está centrado en ciudades principales como Bogotá, Medellín, pues también tenemos gente de Tunja, de Cundinamarca, de Antioquia, de Cali, Pereira, Barquisimeto, San Gil, Duitama, Táchira, Nariño. Entonces, si se dan cuenta, Guainía, tenemos un amplio potencial en términos de diversidad cultural y geográfica. Entonces la idea es que también esa procedencia nos ayude a construir pues una descentralización de la enseñanza de la astronomía, porque a veces cuando nosotros revisamos un poco lo que se ha escrito sobre la enseñanza de la astronomía en Colombia, nos damos cuenta que está muy hacia el centro del país, especialmente centrado en algunas universidades. Entonces la idea es que también este seminario nos permita llegar a territorios y reconocer cosas que se están haciendo en los territorios y pues que son importantes para toda la comunidad.
Los intereses, es muy grato saber que la mayoría es porque quiero explorar, porque necesito estrategias, porque quiero llegarle a mis estudiantes, pero no sé cómo hacerlo, porque quiero enseñar ciencias naturales, pero vincular también la astronomía, porque por mis estudiantes, porque quiero a mis estudiantes. Entonces es muy bonito ese sentir pedagógico que hay detrás de esos intereses, porque lo que nos están mostrando es que efectivamente los docentes en Colombia nos estamos pensando lo que estamos haciendo y que no se nos convirtió en una profesión más que se hace mecánicamente, sino que efectivamente está buscando un horizonte de identidad para consolidarse como esos agentes de cambio que somos. Para obtener la certificación, este seminario va a estar certificado por un centro de investigación en didáctica y pedagogía, que es el CIEFET de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por varios grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad Distrital y por la licenciatura tanto de la UPTC como de la Universidad Surcolombiana. Entonces, estas tres universidades van a estar certificando el seminario. Entonces es un evento académico, es un evento serio que tiene una solidez importante. Los conferencistas pues son nacionales e internacionales. Entonces pues es realmente muy poco el tiempo de dedicación, pero es muy fructífero lo que se va a obtener. Entonces van a haber dos tipos de certificado: el de asistentes con el 80% de participación en las actividades sincrónicas y asincrónicas, y el de ponentes si dentro del seminario ustedes desean compartir alguna experiencia o si participan en esa sesión de diciembre que es compartir experiencias en las redes sociales, pues les vamos a dar el certificado de ponentes. Básicamente, a partir de este momento damos por inaugurado el primer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía. Agradecemos a todos ustedes por asistir y esperamos que puedan ser constantes en este proceso. Sabemos que el tiempo para los maestros es algo supremamente complejo, pero pues nada, yo sé que juntos vamos a poder consolidar un proceso muy interesante y vamos a poder llevar la astronomía a otros escenarios importantes de nuestro país. Con esto cierro, entonces, María Cris, muchas gracias. No, al contrario, gracias Dani por hacer la presentación como tan completa. Yo creo que da una idea a los profes de lo que tenemos nosotros como pensado, de lo que es nuestra intención. De pronto cabría agregar pues, que el seminario es para profes de todas las áreas, de todos los niveles. No hay ninguna jerarquía ni nada que porque sea docente de preescolar, de biología, de matemáticas, de filosofía, porque como dijo Santiago desde el comienzo, pues la idea es como involucrar todo. Entonces, de verdad que muchas gracias. Dani, hablaste sobre la asistencia. Hay un formulario al finalizar, ¿cierto? Cada sesión. Exacto. Cada sesión vamos a tener un formulario de asistencia. De igual forma, automáticamente la reunión va a tener el registro de sus entradas y salidas. Entonces, como que nosotros podemos controlar quiénes estuvieron participando en cada una de las sesiones. Ok, bueno, muchísimas gracias, Dani. De verdad que este seminario, pues la intención es que lo aprovechemos y que sea muy en beneficio de todos los profes y sobre todo de los chiquitos y de los estudiantes que tenemos nosotros a nuestro cargo. Bueno, por un ladito, entonces nos vamos hacia la conferencia inaugural. Ya se presentó el profesor Freddy Moreno, del Gimnasio Campestre, ya se presentó el profesor Edilberto Suárez, el coordinador del Observatorio de la Universidad Distrital. Entonces, la intención es que la conferencia inaugural que ellos nos van a dar sea una travesía astronómica a través del tiempo, un viaje por la historia y significado de los calendarios. Me parece muy pertinente que hablemos como de esas cosas muy básicas. A veces a nosotros como que se nos olvida un poquito de dónde viene todo eso. Sabemos que teníamos cita hoy 26 de febrero a las 4:30, pero ¿cómo hicimos para llegar a ese de pronto 26 de febrero? Porque pues hay mucho detrás de cada una de las cosas que manejamos actualmente. Entonces, muchísimas gracias, Freddy. Edilberto, bienvenidos y pues nada, micrófono de ustedes. Bueno, gracias, Cristina. Gracias. Vamos a hacer una aclaración. Este es como una abrebocas a este tema de
del manejo del tiempo de los calendarios, le vamos a dejar un documento Word donde está toda la parte teórica para que les sirva de apoyo a los profesores. Realmente esa es la intención. Bueno, voy a presentar. Un segundo. ¿Apareció ya? Aún no aparece, Freddy. Aún no, Freddy. Espérate que tengo... ¿Ahí? No. Ya sí. está cargando. Bueno, para ir avanzando un poquito, ¿sí cargó? Creo que no. No, Estamos viendo esta la pantalla del Meet. Ahí. Ahora se ve blanco. Que tengo problemas. Ahí. No. Se sigue viendo blanco. Está compartiendo la Si ventana. si quieres yo puedo compartir, Bueno, Freddy. ¿Te ayúdame parece? ahí. Sí. Bueno, dame un segundo, la voy a listar. Un momento, por favor. Pero perdón, es que tengo dos equipos y me toca desde el otro. Un segundito. Ya voy. Compartir. Voy. Toda la pantalla. Me confirman cuando aparezca. Ahí no está la presentación, pero acá sí debe estar la presentación. A ver. No Ya sé vemos si tu me aparece. escritorio. Creo que ya. Sí, ya. Listo, Freddy. Bueno, Me listo, dices gracias. seguir y yo voy Sí, vamos, avanzando. gracias. Listo. Okay. Bien, entonces la primera definición que hay que dar que es un calendario. El calendario es un sistema destinado a agrupar de forma coherente los sistemas de tiempo basándose en la periodicidad de ciertos fenómenos astronómicos. Es claro aquí que para poder hacer esa medición del tiempo, pues necesitamos de dos astros, por lo menos aquí en la Tierra, que son el Sol y la Luna, ¿cierto? Y ahí entran también en juego los movimientos de la Tierra, la rotación y la traslación. Los calendarios son muy antiguos y cada civilización utilizó diversas formas para medir el tiempo. En la Biblia encontramos una cita que me pareció muy interesante. En Génesis 1:14 dice: entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que también sirvan para señalar los días, los años, las fechas y las fechas especiales. Entonces, miren cómo desde no sé cuántos años tendrá escrito el Génesis, se tenía bien claro cómo se podían utilizar los astros para la medición del tiempo. Siguiente. Aquí tenemos una imagen de varios calendarios antiguos, lunares. Los de la izquierda son como barras, como algo hecho de barro, como columnas, donde se marcaban las fases lunares. Y a la derecha también se ve otro calendario donde hacen unos dibujitos que parece se han identificado y están relacionados con las fases de la luna. Como sabemos nosotros, la unidad básica del calendario es el día. Tenemos el día y la noche, pero tenemos una base de calendario todavía mayor, que es las fases lunares, que como sabemos tiene una duración de 29 días y medio. Bien, esa duración de los 29 días y medio son la base para el mes. En inglés está más clara la relación. Moon, month. Bien, siguiente. Aquí tenemos las fases lunares. Tenemos la luna en creciente, luego la luna llena y luego el menguante.
nosotros vemos la luna en creciente en las primeras horas de la tarde. Cuando nosotros vemos la luna hacia el oriente, la vemos en fase creciente, las vemos en fase creciente. En la tarde se pueden observar muy fácilmente. Luego la luna llena va a aparecer sobre el oriente sobre las 6, 7 de la tarde, y luego la luna se vuelve todavía más difícil de observar porque entra en las altas horas de la noche, y entonces se vuelve menguante. Y Sería finalmente, hacia al occidente, qué pena, ¿no? sí, Cuando es en creciente la vemos es hacia el occidente. al Qué occidente, pena interrumpir. pero también la vemos cada día la vamos a ver más tarde. Entonces hay un momento en que la podemos ver sobre el cuarto menguante, sobre el oriente también la podemos ver. Bueno, esas son las fases de la luna. Aquí tenemos un calendario de los más antiguos, que es de la zona de Babilonia y Sumeria. Aquí aparece otra unidad que no es, que es artificial, que es la de la semana, ¿cierto? Nosotros sabemos que la semana tiene 7 días y eso está relacionado con los 7 planetas de la antigüedad. Antiguamente la gente pensaba que el Sol, la Luna eran planetas y que el centro era la Tierra. Los cuerpos que podemos observar a simple vista entonces son 7, son el Sol, la Luna, el planeta Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno y Venus. Y esos nombres, lo vamos a ver más adelante, pues van a definir los días de la semana. Esta es una unidad artificial, ¿no? O sea, no está basada exactamente en un movimiento de un astro. Aquí tenemos los nombres de los planetas. El Sol, en inglés está muy fácil de identificar, que es el Sunday. Aquí en nuestra cultura cambió, por ser cristiana, cambió el Sunday por el Domini, que es el domingo, que es el día del Señor. El lunes la luna, el martes, Mercurio también, el miércoles Júpiter, jueves Venus, viernes y Saturday en inglés es más claro, el día de Saturno. Y debajo ustedes pueden observar, es que no alcanzo a leerlo acá, pero pueden ver la relación de los nombres de algunos dioses nórdicos o de la cultura anglosajona. Bien. Siguiente. Bien, la unidad todavía más grande que tenemos es el año, y el año se puede medir de varias maneras. El primero es el año sideral y corresponde al lapso que le toma la Tierra para orbitar el Sol, tomando como referencia un punto o una estrella y retornando a ella. El valor aceptado en la actualidad es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 13 segundos. Hay otro año, que se llama el año trópico, que se toma como de referencia la salida del Sol y su vuelta a él después de un año con respecto a los equinoccios, a cualquiera de los dos equinoccios, el equinoccio de primavera, el 21 de marzo para el norte, o el equinoccio de invierno, el equinoccio de otoño para el norte en septiembre, el 22 de septiembre. Para eso se tiene un dato oficial que es como un promedio de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y hay un tercer tipo de año que se toma con referencia al punto más cercano de la Tierra al Sol, que se llama el año anomalístico. Ese es el perihelio y ocurre creo que el 4 de enero de cada año. Y esa duración es de 365 días, 6 horas, 13 minutos y 53 segundos. No sé si Edilberto tiene alguna anotación ahí. Claro, Freddy, no, lo que hemos hablado en estos días, cada uno de estos elementos son elementos que se han definido desde hace muchísimo tiempo. Si vemos la historia de los equinoccios, el punto vernal significaba como el vernáculo, digamos, fenómeno
astronómico y relacionado con la mitología y demás, que sucedía después de 4 eventos, digamos, cíclicos, que son las estaciones. Por supuesto, en esta época estamos hablando de tiempos milenarios, 2000, 3000 años. Ya los astrónomos de la época tenían establecido esos momentos en la duración del año. ¿De acuerdo? Lo que no había era la precisión, porque no tenían la técnica, ni la tecnología, ni los instrumentos para poderlo hacer con esta precisión. Entonces acá, estas definiciones tienen esos conceptos que llevan varios años, siglos o milenios que se estructuraron, pero estas fechas o estas duraciones que están indicadas acá en la diapositiva que está presentando o que estamos presentando, ¿de acuerdo? Pues corresponden ya a la transformación, por decirlo de alguna manera, a las mediciones que podríamos hacer el día de hoy. Recordemos entonces que la Tierra tiene varios efectos, como son el de la rotación, que esa rotación no es perfecta, no rota exactamente en 24 horas, tiene un pequeño frenado, la traslación terrestre alrededor del Sol, la Tierra nunca llega al mismo lugar. Acá estamos suponiendo que si llegase al punto Aries, es decir, al equinoccio de marzo, ¿de acuerdo? Es una duración, pero ese equinoccio no sucede siempre en el mismo sitio. Ya eso lo entendemos hoy perfectamente con todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Y hay otros fenómenos adicionales que son la precesión, la nutación y el movimiento del polo. Esto en conjunto se llaman los parámetros de orientación de la Tierra, que con técnicas modernas como la radioastronomía, el GPS y observaciones ópticas, digamos, históricas. Recordemos que el telescopio solamente tiene 400 y pico años desde que pudimos observar, por ejemplo, el movimiento propio de las estrellas. Entonces se han venido perfeccionando estos elementos a nivel teórico y ahora práctico, ¿de acuerdo? Y por eso estamos hablando de estas cifras con minutos y segundos, ¿de acuerdo? Pero históricamente ha sido un avance. Entonces, eso quería aportar, Freddy. Continuemos, ¿te parece? Perfecto. Listo. Bueno, es que aquí no alcanzo a verla en pantalla grande, pero los babilonios desarrollaron un método en el cual, como ustedes saben, pues hay varias formas de medir el año. Los antiguos utilizaban sobre todo los calendarios lunares, pero eso, los meses lunares no son exactamente, no coinciden con los meses o con el año anual, ¿cierto? Con el año medido con respecto al Sol. Entonces, en la antigüedad, los babilonios desarrollaron un método en el cual midieron, aprovechando los meses lunares, las fases de la luna, pudieron hacer coincidir con los años, digamos, con los años trópicos o años medidos con respecto al Sol, a la traslación. Eso se conoce como el ciclo metónico, y ellos encontraron que utilizando 7 años de 13 meses y 12 años de 12 meses lunares, podían coincidir el año solar. Entonces aquí vemos 3 listas. Tenemos el año medido con 12 meses lunares, que es de 354 días. Ahí tenemos los años que se llaman embosimales, que son de 13 meses lunares. Y aquí tenemos el ciclo ya metónico, en el cual tienen los 12 meses lunares y los 7 más grandes, ¿cierto? Bueno. Los sumerios, es la civilización anterior a los babilonios. Se diseñó un año, ellos tenían años de 360 días, o sea, de 12 por 30, y eso se adaptaba perfectamente al sistema matemático empleado en el entonces. Ellos fueron los que utilizaron por primera vez el sistema sexagesimal. El número 60 tiene una base, tiene una ventaja, y es que el 60 se puede dividir, es divisible por 12, por 5, por 4, por 3, y por ellos utilizaron ese sistema sexagesimal. Entonces tenían 360 días y 12 meses de 30 días. Bueno, el calendario egipcio es el calendario solar más antiguo. Se cree que tiene cerca de 7.000 años. Se estimaba que ellos se dieron cuenta
de que el río Nilo tenía unos ciclos regulares en los cuales subía, inundaba los valles de Egipto y luego volvía y bajaba. Y se dieron cuenta que esos ciclos del río Nilo coincidían con la salida del sol con cierta estrella, con la estrella que se llamaban Sirio, o ellos lo llamaban el perro. Ellos midieron entonces la salida del sol con respecto a esa estrella y la calcularon en 365 días y 6 horas. ¿Ok? Ahí ese sería un tipo de año con respecto a una estrella, sea un año sideral, lo cual produce pues un error de cerca de 11 minutos con respecto al que tenemos normalmente. Entonces ellos calcularon un año de 365 días y 6 horas y lo generalizaron. Sin embargo, pues los sacerdotes nunca aceptaron este dato y solamente permitieron pues algunas aproximaciones. La parte de los sacerdotes siempre dificultó el aprovechamiento de este cálculo exacto. Aquí tenemos en la siguiente, vemos cómo dividían ellos el año. Tenían 3 épocas, en las cuales eran las estaciones del río Nilo. Entonces dividían de a 4 meses, de a 3 épocas y tenían el año completo. Siguiente. Bien, el calendario maya también es muy sabido que era muy exacto. Ellos tenían varios tipos de calendario. Tenían uno sagrado que era heredado de una cultura, otra cultura mexicana que son los zapotecas, ¿cierto? Era más como un calendario de guerra y algo religioso, y servía para adivinar el futuro. Y estaba muy relacionado con los ciclos de Venus. Ellos tenían otro año de 365 días, los cuales tenían 18 meses de 20 días y adicionaban 5, los cuales esos 5 días eran considerados de mala suerte. En el siguiente diapositiva vemos cómo ellos unían esos 2 calendarios para formar un calendario todavía más grande de 52 años, en los cuales los dos calendarios, el de Venus y el solar, se juntaban para producir este calendario. Este es el calendario que nosotros escuchamos en el año 2012 de que se iba a acabar el mundo. Si quieres lo adelantas ahí. Nosotros escuchamos que, atrás, a la derecha se puede ver la rueda de que cada 52 años ellos salían a la guerra y buscaban personas para sacrificarlas porque pensaban que se iba a acabar el universo. Bien, el calendario juliano es el calendario manejado por Roma, el más exacto que ellos alcanzaron a hacer, pero ellos iniciaron inicialmente con calendarios de tipo lunar. Ese calendario pues no era exacto porque, como sabemos, solamente podían llegar a los 12 meses lunares, producían solamente 354 días. Entonces, ese calendario pues no era propiamente un calendario exacto. Y entonces, solamente hasta que Julio César cuando conquistó a Egipto, pudo identificar la mejor manera de utilizar el calendario utilizando el solar. En el año 47, cuando él viaja a Egipto, tiene la oportunidad de conocer a un astrónomo que se llama Sosígenes, que era el encargado de manejar el calendario egipcio. Y él le enseñó cómo debería ser el calendario. El calendario que se debía utilizar era el calendario solar,
utilizando 365 días y 6 horas. Ese calendario, él lo llevó allá, pero generó un año en que se hizo la transposición, el traspaso del calendario normal romano al calendario juliano. Se perdieron muchos días y llegó un momento en que el año llegó a tener 445 días. Siguiente. Aquí tenemos el calendario romano de 10 días, de 10 meses. Empezaba en marzo. Hay que decir que el calendario romano empezaba con el equinoccio. Esos son, marzo corresponde a Marte, luego venía Aprilis, que era un mes dedicado a Apolo, Mayo, que es otra diosa, y Juno, pues junio con respecto a la diosa Juno. Luego vendría el quinto mes, que es el quintilis, quinto mes, luego sextilis, luego venía el septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Miren que nosotros heredamos este calendario, pero no corresponde al orden lógico de los 12 meses, porque pues en los últimos se pueden ver mejor. Por ejemplo, septiembre era el séptimo mes para los romanos y para nosotros es el noveno. La duración de los días del año romano se repartía en meses de 31 y de 30 días, normalmente. Uno de 31 y uno de 30, solamente noviembre y diciembre repartían de 30 días. Esta duración la heredamos entonces del calendario romano. Luego, en el año más o menos 700 antes de Cristo, le colocaron 2 meses adelante, que son el mes de Jano y el de Febo, que lo vamos a ver en el siguiente. Bueno, es que esos 2 meses que se agregaron, tuvieron que hacer algunas correcciones para completar los 365 días. Hacia el año 8 antes de Cristo, cuando subió al poder Augusto, se cambiaron los nombres de los meses de quintilis por Julio y de sextilis por Augusto. Si nos devolvemos atrás, vemos que quintilis, que es julio, tenía 31, y sextilis, que es agosto, actualmente el equivalente a agosto, tenía 30. Pero como el mes de Augusto no podía ser inferior al de julio, le quitaron un día a febrero, que tenía 29 originalmente, y quedó de 28 días. Por eso es que febrero tiene 28 días. Siguiente. Bueno, el calendario sufrió algunas reformas cuando el Imperio Romano se volvió cristiano. Y en el año 325 después de Cristo, Constantino, el emperador, hizo unas reformas en lo que se llamó el Concilio de Nicea. Entonces estableció 7 días de la semana, como los conocemos hoy en día, de la semana completa. Introdujo el domingo como el día principal para los cristianos y instauró algunas fechas que llamaban fijas, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, y otras fechas que eran móviles, como son la fecha del domingo de resurrección. Como ustedes saben, la Semana Santa, el domingo de resurrección, cambia. Algunas veces es en marzo y otras veces es en abril. Y eso se debe a que la Pascua o el domingo de resurrección cristiano viene de los judíos.
y ellos habían establecido que el domingo de Pascua, lo que llaman el Passover, ellos, o cuando salieron de Egipto en el Éxodo, estaba definido por la luna llena siguiente al equinoccio. Entonces, al cambiar, como ustedes saben, las fases de la luna cambian mes a mes, entonces la semana, el domingo de resurrección, hay veces que lo tenemos en marzo y hay veces otros que lo tenemos hasta en abril. Allí creo que la máxima fecha a la cual llega a estar el domingo de resurrección está cercano al 15 de abril, mientras que en otros años está muy cercano al 22 o al 23 de marzo. Ahí hay algo interesante, Freddy. Eso significa que siempre en Semana Santa hay luna llena. Pero entonces lo que se está haciendo, digamos, por tradición, como tú lo decías ahorita, es ajustar, ¿de acuerdo? Esos ciclos, fundamentalmente acá el de la luna, con el del equinoccio que tú comentabas, que siempre es el 21 de marzo. Entonces miren que ahí estaba lo que decíamos hace un instante, la traslación de la Tierra y la órbita de la luna alrededor de la Tierra se ajustan, y por esa razón siempre en Semana Santa hay luna llena, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto quería recordar eso al detalle. De hecho, ahí casi siempre yo en mis clases les dejo esa tarea a los chicos. Bueno, ¿y por qué siempre, será que siempre hay luna llena? Este año fue luna llena, y empiezan a averiguar allí. Ahí tenemos un objeto, digamos, de aprendizaje para alguna actividad dentro de las clases que nosotros realizamos. Exacto, esas son estrategias, por ejemplo, que se pueden utilizar en el aula, ¿no? Poner a los niños a observar y hacer esas anotaciones especiales para las fechas, como la fecha de Pascua. Otra fecha móvil, indirectamente, es el miércoles de ceniza, que también cambia porque está relacionado con los 40 días que debe haber antes de la fecha de Pascua. Bien, siguiente. Bien, a partir del concilio de Nicea, ¿puedes agrandar un poquito más, por favor? Bien, entonces quedó determinada de lo que habíamos dicho, de que la luna llena nos va a definir la fecha del domingo de resurrección, después del equinoccio. Miren que ahí es muy importante, y lo vamos a ver de aquí para adelante, es que el equinoccio, como dijo Edilberto, va cambiando. La Tierra nunca llega exactamente al sitio inicial desde donde cual empezamos a medir el año. Cada año se pierden 50 segundos en el movimiento de retrogradación, y eso hace que en 128 años el equinoccio pierda o pase del 21 de marzo al 20 de marzo. O sea, va a ir subiendo en el año, pasando del 21 hacia arriba. En la siguiente, entonces, con el transcurso de los años, los astrónomos se dieron cuenta de que el equinoccio inicial que se tenía, ellos habían empezado en la época juliana con el 25 de marzo, iba corriendo hacia el principio de año. El monje británico Bede, que se llamaban también el Venerable, Bene de Jarrow, fue el primero bueno, él se dio cuenta de esto, que para la fecha de él, hacia el año del siglo VII, en que él vivió, ya no el equinoccio, ya no era el 25, sino que era el 18 y el 19 de marzo. Entonces, se dieron cuenta ya que había un fenómeno adicional al de rotación y al de traslación, que era el de precesión. Ese movimiento ya había sido descubierto por Hiparco en el siglo II antes de Cristo. Pero ese movimiento pues va a afectar la exactitud del calendario. Siguiente. Más adelante, aquí podemos ver mejor el dibujo que explica ese movimiento. Entonces nosotros tenemos el movimiento de traslación de la Tierra, que lo hace de una manera contraria al movimiento del movimiento del reloj. Entonces va de izquierda a derecha, ¿sí? Pero el de precesión va en sentido contrario. Entonces el equinoccio se va corriendo hacia la izquierda. Perdón.
perdón, arriba, abajo tenemos el movimiento del Sol, ¿sí? El movimiento de desplazamiento del Sol hacia la izquierda y el de movimiento de precesión de los equinoccios hacia la derecha. Entonces, la unión de estos dos movimientos hace que el equinoccio vaya cambiando y eso vaya a afectar la definición del calendario, y sobre todo para las fechas religiosas en el cristianismo. De hecho, Freddy, ahí la palabra precesión significa eso, ¿no? Preceder, adelantar. Y no sé, yo creo que Freddy lo recuerda bien. En la época, hace 2000 años o más, que Parco definió por primera vez este sistema de coordenadas, el punto vernal o el equinoccio de marzo, quedaba en la constelación de Aries, que recibía ese nombre, ¿no es cierto? Y ese adelanto que tú estás diciendo acá ha hecho que ya el punto vernal no esté en Aries, sino se haya adelantado casi una constelación y media. Estamos en la constelación anterior. A ver, un quiz ahí para los profes. ¿Cuál es la constelación anterior a Aries? Les doy una pista, es una de las constelaciones del agua. A ver si alguien nos la puede escribir o nos puede hablar ahí un segundito. ¿Cuál es la constelación anterior a Aries? Joana, muchas gracias. Piscis, correcto. Sí. Muchas gracias, Mauricio y demás. Excelente, sí. Entonces ahora el punto vernal ya no está en la constelación de Aries, sino está en la de Piscis, y en algunos cuantos cientos de años, ¿de acuerdo? Va a estar en la anterior. O es Piscis, ahora estoy confundido. Acuario es Piscis, es una de las dos, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias. Sí, Gracias, Freddy, perdón. sí, es Piscis, sí, correcto. Bien, este fenómeno de la precesión también va a afectar los signos zodiacales en el horóscopo. Por eso hoy en día, por ejemplo, para las constelaciones que son pequeñas, a usted le dicen, usted nació en octubre, es Libra. Resulta que cuando usted va a verificar eso con un programa como Stellarium, resulta que los que nacimos en octubre, el Sol no está en Libra, sino que está en Virgo. Entonces, Ptolomeo pues hizo unas cartas, las cartas que utilizan los astrólogos actuales, y eso con el tiempo se desactualizan y actualmente ya están corridos un signo zodiacal y no coinciden con lo que observamos realmente en el cielo. Bien, siguiente. Entonces, con el paso de los siglos, pues los astrónomos, bueno, aquí vemos a Ptolomeo, y estamos hablando de él. Él midió el año trópico y calculó con 365 días, 5 horas, 55 minutos y 13 segundos, un error de 6 minutos. Yo no sé exactamente cómo lo medían, utilizando clepsidras, que son relojes de agua o relojes de arena, pero me parece que la exactitud que alcanzaban estos astrónomos pues es algo admirable, ¿no? Porque no tenían el mismo, pues las herramientas que tenemos hoy en día. Siguiente. Aryabhata, que es un gran matemático indio que vivió hacia el siglo V de nuestra época, él calculó que la duración del año trópico era de 365 días, 8 horas, 36 minutos. Tenía un error de 2 horas 47. Tal vez errores muy grandes comparados a astrónomos de la misma época. Siguiente. Hacia el año 882, Al-Batani, que es un gran astrónomo que vivió en Bagdad, midió este año trópico en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 24 segundos. Un error de 22 segundos. Imagínense la exactitud que tenían estos astrónomos. Valdría la pena un día hacer una investigación de cómo hacían ellos para medir con tanta exactitud. Pero hay algo importante, tú lo acabas de decir, año 882, y el telescopio aparece hasta el siglo 16, imagínate. Exactamente, entonces no teníamos telescopios, eran instrumentos como de proyección o de proyectar, teníamos con una especie de círculo, semicírculo, el otro que tú habías explicado antes, y observando al cielo proyectaban sobre él. La tarea era hacer equipos más grandes, como en grandes estructuras, hacer proyecciones y con una dedicación impresionante y una agudeza visual
Yo creo que inconfundible, yo creo que ya los humanos de hoy no tenemos esa agudeza visual que tenían ellos en esa época, por ejemplo, por la contaminación lumínica, las pantallas y todas estas cosas tan modernas, obviamente, y una cosa súper importante que creo que más adelante hablaremos en el seminario de ellos, la contaminación lumínica, además, ¿no es cierto? Los cielos de esa época eran más limpios, menos, sin casi contaminación lumínica, todo eso seguramente influía, pero como tú lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, totalmente admirable la dedicación y el grado de precisión que ellos tuvieron. Exactamente. Muy bien. Y el siguiente, bueno, aquí no hablamos mucho, pero hubo otros astrónomos ahí árabes, al-Rashid, como al-Rashid, que también hicieron mediciones impresionantes. Aquí tenemos a Omar Khayyam, que era un astrónomo árabe, y pues tuvo solamente en su cálculo de la medición del año trópico un error de 26 segundos, ¿no? Imagínate eso. Ahí también utilizó otro método de calendario solar de 8 años bisiestos cada 33 años. Nosotros sabemos que desde la época de los romanos, con el calendario juliano, cada 4 años agregamos un día a febrero, que es lo que estamos sucediendo este año, ¿no? Este año tenemos en febrero 29 días. Esa es la razón por la cual se hizo esta conferencia. Pero él estaba proponiendo otro método que de pronto no cada 4 años, sino cada 8 años, tener años bisiestos, desarrolló 8 años bisiestos en un periodo de 33 años. Bien, siguiente. Alfonso X también era el rey español, también él tenía un séquito de astrónomos que le ayudaban a calcular y a observar las estrellas, y él calculó con un error de 30 segundos, 365 días, 5 horas, 49 minutos, 16 segundos. Hola Freddy, qué pena contigo. Yo sé que está súper interesante, pero nos estamos pasando de tiempo. Bueno, ya vamos cerrando. La idea es que el seminario se haga de 4:30 a 5:30 como para dar paso a preguntas. Hay ya en el chat unas preguntas muy interesantes que sería bueno de pronto que las abordaras tú o las abordará Elber. Sí, listo, si quieres miramos eso. Como les dice, les vamos a dejar el documento para que ellos lo utilicen. Bueno, para cerrar así rápidamente, con el transcurso de los siglos y viendo la iglesia, algunos astrónomos que eran monjes se dieron cuenta de que el equinoccio ya no ocurría el 21 de marzo como se había definido a partir del concilio de Nicea, pues se dieron cuenta que el equinoccio ya estaba cercano al 11 de marzo. Y entonces, pues eso llamó la atención de los astrónomos y también del Papa Gregorio XIII, y ese Papa le encomienda la misión de corregir el calendario juliano, y como había un error de 10 días, entonces el 1 de octubre se saltó directamente al 11 de octubre para hacer la corrección, y a este calendario ya ajustado al 21 de marzo se llama calendario gregoriano, y ese es el calendario que nos rige hoy en día. Miramos las preguntas, si quieren. Ok. Sí, si quieres hacerlas y contestamos Freddy o yo, ¿te parece? Ok, dice, el profe Adolfo Patiño dice, en la antigüedad la astronomía y la astrología estaban unidas, trabajan de la mano, y eso me lleva a preguntar cuál era la función de la astronomía en la antigüedad. La función de la astronomía fue la medición del tiempo. Esa fue la primera tarea que tuvieron los astrónomos, definir, saber, por ejemplo, cuánto duraba el ciclo lunar, cuánto duraba el año medido con respecto al Sol, utilizando el Sol, ¿ok? La astrología es una pseudociencia que aparece para predecir los hechos que van a regir la vida de una persona. Pero eso es una pseudociencia, no es algo real, es una especulación, ¿cierto? Y cada astrólogo tiene una versión diferente de eso.
hoy sabemos que los astros no pueden influir en nuestra vida, ¿no? No sé Bueno, las primeras civilizaciones y los primeros registros, pues con cosas tan sencillas como ver que una estrella roja apareció en un momento de la guerra fue lo que seguramente empezó a dar ese origen y esa conexión entre la astrología y la astronomía, ¿de acuerdo? Dieron como que ese momento que estaban viviendo ahí había sucedido supuestamente porque esa estrella apareció. Entonces nacen como muy de la mano y pasan varios siglos y milenios hasta que ya con el método científico se separen, como lo dice efectivamente Freddy. Pero al principio trabajaron de la mano, el rey, el faraón, ¿cómo se llamaban los del...? Ahora olvide, los canes, por ejemplo, siempre tenían de asesor, su principal asesor era un astrólogo, matemático, físico, la persona que más sabía de todo y lo asesoraba, digamos, con todos esos conocimientos entremezclados. Desde el punto de vista moderno, como lo dice Freddy, por supuesto, son centrociencias hoy en día y pues de esa manera, digamos que evolucionó la historia. Dime, Cris. Bueno, acerca del calendario, de los calendarios locales, nativos nuestros con el Chibcha, hay pocos estudios y se sabe muy poco. Si la persona que está interesada, busca un autor que llama Duquesne, él es tal vez el único que nos puede o nos cuenta de cómo era el calendario que utilizaban los Chibchas. Bueno, y hay uno muy importante, ¿no? Que conocemos muchos de nosotros en Villa de Leyva, era un calendario lunisolar, ¿de acuerdo? Que es el denominado Observatorio Astronómico, profe Daniel me corrige, Setansequipa, creo que era el nombre. Saquencipa. Saquencipa, siempre equivoco las dos letras. Pero recordemos que todo lo que quedó, no habían, estos indígenas de esa zona, muiscas, no tenían desafortunadamente escritura y toda la información que conocemos de ellos es por lo poco que escribieron los cronistas y ya muy recientemente arqueólogos y arqueoastrónomos que se han tomado con mucha seriedad ese trabajo y hemos visto como con una serie de rocas, de monumentos parados verticalmente, se podían, de acuerdo, establecer ciclos lunares y ciclos solares para el desarrollo de las siembras y demás. Entonces, a nivel nuestro, y en México, por supuesto, tú lo explicaste hace un instante, Freddy, ese calendario tan elaborado y tan, digamos, intrigante en muchos sentidos que elaboraron ellos. Sí, en el observatorio de Saquencipa se pueden identificar los solsticios, creo que se pueden identificar con la posición. Equinoccios, y adicionalmente hay una mezcla del número de rocas que están ahí con la transición, digamos, de los ciclos lunares, que es bien interesante, digamos, eso que se ha encontrado o que se ha logrado deducir poco a poco por esas personas tan dedicadas a la astronomía, el profe Julio Bonillo de la Universidad Distrital o allá la UPTCS, que todos los herederos del trabajo del profesor Celi, creo que fue el fundador del Museo del Sol, si la memoria no me falla, allá en Sogamoso. Sogamoso. Gracias, Freddy. Sí. ¿Hay otra pregunta? Pues hay una ligada a lo que se está discutiendo y hay alguna fecha determinada para los primeros estudios astronómicos en la antigüedad? Difícil, Hay ¿no? muchas, porque los egipcios en sus diferentes, digamos, momentos dejaron pequeños manuscritos. Freddy mostraba acá una roca con muchos elementos y a veces esas dataciones pueden tener algunos cientos de años de errores, de acuerdo, los caldeos, los babilonios, cada uno trabaja por aparte, pero lo que es importante, digamos, para nosotros en ese reconocimiento es que se han encontrado relación de constelaciones que permitían justamente poder analizar esos ciclos fenomenológicos como el de las lluvias que mirábamos allá en el río Nilo, también sucedía en el Ganges. Entonces los pueblos eran muy observadores y asociaban los ciclos de la naturaleza o las estaciones o las temporadas de lluvia o temporadas de sequía con también las constelaciones que ellos habían visto en el cielo y empezaron a hacer esas conexiones que hoy en día seguimos haciendo. No podríamos ubicar la Tierra en el universo sin las constelaciones, sin los mapas estelares que hacemos hoy en día con muchas herramientas tecnológicas. Bien, solamente para dejar como anécdota o como algo, resaltar más bien, es que nosotros pensamos que cada 4 años se debe agregar un día al mes de febrero, pero eso, buscando la mayor exactitud para mantener siempre el equinoccio de primavera el 21 de marzo, pues se han hecho algunas correcciones. Por ejemplo,
por ejemplo, se quitan los años bisiestos que son múltiplos de 100, o sea, por ejemplo, y que no sean múltiplos de 400, o sea, los años 1700, 1800, 1900 son bisiestos, pero los años 1600 y 1200 no es bisiesto, no, o no fue bisiesto. Entonces, todo eso se hace, todas esas correcciones se hacen para tratar de que el equinoccio sea lo más exacto posible. Bueno, perdón, Freddy, acá en el chat nos dejan el profe Santiago una referencia muy interesante precisamente del calendario Muisca. Los que quieran profundizar allí pueden encontrar muchos más detalles y algunos de los tips pequeñitos que les hemos dado de la memoria. Y lo mismo, ya le contestamos la pregunta a Radamés, y Joana Díaz nos deja un comentario supremamente interesante de los Cogwin. Muchas gracias, Joana. Y algo interesante, y voy a tomarme la palabra de la pregunta que hacen de los tiempos atómicos. Hoy en día está totalmente referido a la medición del tiempo promedio de los relojes atómicos. El reloj atómico es la escala más precisa que ha construido el hombre para medir el tiempo, porque es algo que tiene, digamos, altísima precisión, no fluctúa con el tiempo. Cuando se reconstruyen los primeros relojes atómicos, lo primero que identificamos es que la Tierra no rota de manera constante. Ya había otros experimentos antiguos, pero con un reloj atómico por allá en los años 30 del siglo pasado, se infiere entonces, o se entiende perfectamente, que la rotación de la Tierra no es uniforme. Y ahí surge la pregunta, ¿el por qué? Entonces hay fenómenos geofísicos, hay fenómenos superficiales y de la atmósfera, y hay otros fenómenos, digamos, que están relacionados con los campos gravitacionales que afectan la posición de la Tierra en el universo, esos parámetros de orientación de la Tierra que yo les decía algún instante. Y constantemente, no sé si han escuchado algunos de ustedes, que cada 2 años, cada 3 años se pierde un pequeño segundito y hacen ajustes. Hace 20, 30 o 40 años, los que tenemos un poquito más de años, salían las noticias, este 1 de julio hay que ajustar los relojes un segundo. Hoy en día ya no es necesario hacerlo, o no estamos tan pendientes de eso. Se sigue haciendo, pero no estamos pendientes de eso, porque resulta que nuestros celulares o nuestros relojes inteligentes que están conectados a la red Wi-Fi o a la red de datos, al operador móvil, ¿de acuerdo? Lo hacen de manera automática, pero eso se sigue haciendo. Y como con sistemas como el GPS que yo les contaba hace algún instante, el posicionamiento no es un problema de coordenadas, es un problema de tiempo, porque utilizamos la ecuación fundamental, esta de velocidad es igual a espacio sobre tiempo, para definir la posición de un observador sobre la Tierra. Así que no solamente el asunto del tiempo atómico, sino están ahí, lo utilizamos constantemente, solo que de pronto ya no lo vemos, precisamente porque las herramientas tecnológicas la hacen de manera automática. Profe Kiss, tú eres la maestra de ceremonia, tú nos dices cuándo terminamos o si hay algo más pendiente, bueno, pues, y nos ajustamos. Bueno, faltan unas preguntitas, pero no sé si, pues íbamos hasta las 5:30, así que pues no sé si darle como respuesta a eso así como de manera muy rápida. Hay unas interesantes como dice, bueno, ya la de los relojes la respondiste. Había otra sobre, se me pasó. Dice, un aporte histórico sobre astrología y astronomía. Aristóteles pensaba que el movimiento provenía de los límites del universo, desde las estrellas fijas hasta las errantes, porque allí habitaba Dios, que movía al mundo desde cero, y culminaba en la Tierra. Por eso el estudio de las posiciones de esos astros podría vaticinar el futuro. Un aporte del profe Juan David Landazábal. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que hacemos con la campaña de asteroides. Estamos buscando objetos celestes y con ecuaciones como las que hizo, por ejemplo, Gauss. Con 3 observaciones calculamos la órbita de uno de estos objetos y hemos hecho un recorrido, una estadística impresionante de cuántos objetos hay, y seguimos descubriendo más, no con aras de vaticinar el futuro, sino conocer más de nuestro sistema solar y saber las posiciones a futuro de los objetos celestes. Eso se llaman las famosas efemérides astronómicas. Saber a qué hora sale el sol mañana, a qué hora se oculta, por dónde, saber dónde están los objetos celestes, los planetas, los asteroides. Pues creo que lo seguimos haciendo, de pronto con otra concepción desde este momento, pues, o en este momento, quiero decir, mucho más científica que la relación que cita Juan David. Pero gracias por el aporte. Ok, hay una pregunta para Freddy. Dice que la profesora Alejandra, teniendo en cuenta el movimiento por el cual la Luna se está alejando del planeta Tierra, ¿en algún momento podría modificar algún calendario? Sí, ese movimiento es muy, muy lento, pero claro, al cambiar
las fases de la luna, por ejemplo, los países y las religiones que utilizan, por ejemplo, la duración de la fase lunar, pues tenía que corregir. Hoy en día todavía, por ejemplo, civilizaciones como la musulmana utiliza calendario lunar. Por ejemplo, ellos tienen el mes de Ramadán, ¿sí? Ellos tienen meses en los cuales pueden hacer la guerra y hay veces, por ejemplo, el mes de Ramadán no pueden sino dedicarse a la reflexión. La salida y puesta de la luna, por ejemplo, para el calendario litúrgico católico, empieza con la puesta del sol, por ejemplo, ¿sí? Y para otros es con la salida. Entonces, dependiendo digamos, de cada país y de cada cultura, pues hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, si se afecta la duración de la órbita lunar, pues entonces habrá que hacer una corrección. Ok, bueno, gracias. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito de las 6. De pronto quedó como una o dos preguntas, tal vez podamos hacerlas de pronto a través de WhatsApp para darle como respuesta. El formulario que hicimos hace rato, yo creo que nosotros miramos las conclusiones y de pronto lo compartimos también a través del grupo de WhatsApp para no utilizar un poquito más del tiempo que hayamos destinado. Pues no sé qué más. Nuestra próxima cita, el 25 de marzo, si no estoy mal, ya confirmo. Sí, habíamos quedado que los últimos lunes de cada mes. Mentira, Cristina. niños, 25 de marzo es festivo lunes santo, es Semana Santa. Entonces no sé si Dani está por ahí, creo que Dani tenía clase. No sé si quedó para el 18 de marzo o lo aplazamos para el 1 de abril. ¿Ustedes recuerdan? Creo que 18. Ponle 18. 18. Sí, vámonos con el 18. Ok, Dani, muchísimas gracias. No sé si pueden dejar entonces el archivo del curso, de la presentación, el archivo doc para que les sirva a los profesores y lo puedan leer en clase y utilizarlo como una herramienta para el colegio. vale, Freddy. Y por supuesto, acá nosotros también aprendemos. Hubo unos aportes ahí supremamente interesantes que les agradecemos mucho y seguramente servirá para mejorar esta presentación, pero también para que todos enriquezcamos más nuestro conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el 18 de marzo. Vale, pues. Cualquier pregunta por WhatsApp. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Que sigamos compartiendo.